Continuamos en República Laica, estamos con el pastor Abner López, a quien presenté como presidente de la Sociedad Bíblica, porque en realidad lo fue durante 15 años, pero ahora más bien está en el Seminario Teológico Presbiteriano, ¿no? Y estamos también con el doctor Carlos Garma, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero antes de iniciar nuestra conversación, vamos a un reportaje de esta actualidad. La violencia por motivos religiosos constituye un caso extremo de intolerancia que implica intimidación en contra de un individuo o un grupo religioso. Usualmente, la persecución de esta naturaleza florece por la ausencia de pluralismo. En el ámbito internacional, el documento que versa sobre la discriminación religiosa es el denominado Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981. El segundo artículo de esta declaración afirma: a los efectos de la presente declaración se entiende por intolerancia y discriminación basadas en la religión o en las convicciones toda distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En México se manifiesta este tipo de intolerancia pese a que hace 154 años Benito Juárez promulgara la Ley sobre la Libertad de Cultos el 4 de diciembre de 1860. Esta problemática se observa sobre todo en algunas comunidades de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. En Chiapas, la historia de conflictos relacionados con diferencias religiosas tiene varios años y, según datos de distintas organizaciones, es un fenómeno en ascenso. Hay que recordar que es el estado del país con mayor diversidad religiosa, pues el porcentaje de católicos es de 58%, 25% por debajo de la media nacional. Existen por lo menos 30 conflictos en 11 municipios, en particular en Las Margaritas, La Trinitaria, Altamirano, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Huistán, Venustiano Carranza, Ocosingo, Chilón, Tila y Palenque. Entre las hostilidades están la prohibición social de acceder al agua, asistir a la escuela, recoger leña, cuidar y sembrar parcelas y el pastoreo de animales. Bueno, como ya vimos con nuestro anterior invitado, el tema de la violencia y la religión en una república laica puede ser muy complejo, sobre todo porque muchas veces la violencia no es aparente, no es evidente. Hay muchas formas de violencia subyacente en temas como los que discutimos sobre la homosexualidad o el aborto, la eutanasia, en donde por motivos religiosos se termina ejerciendo violencia sobre algunos grupos o personas. Pero ustedes que han vivido, tocado este tema durante tantos años, quizás tengan una perspectiva distinta. ¿Cómo ven el tema en general? Violencia y religión, digamos, en esta república laica. Fue difícil para el país transitar de un estado a otro, porque anteriormente las mismas leyes, la Constitución, protegía a la Iglesia Católica como algo propio. Y romper con ese molde fue muy difícil. Y vino una reacción del laicismo un poco dura también de violencia. Yo recuerdo en las escuelas primarias de nuestros pueblos, cómo los maestros nos agredían cuando nos cuestionaban nuestra fe. Desde ahí el laicismo entró a duras penas y un poquito violentando, porque de la cátedra de un maestro a un pobre alumno, claro, pues había una influencia muy difícil. También, ¿no?, puede haber violencia ahí, digamos, ¿no? Hubo violencia. Sí. Creo que ya no hay tanta ahora en estos días, ¿no? Es decir, se abusaba un poco del anticlericalismo y se pasaba a la antirreligiosidad casi, ¿no? Así es. Y ahí se agarraba parejo, ¿no? Se agarraba parejo. Sí. Carlos, tú que has visto otras realidades y sobre todo urbanas, porque, digamos, la experiencia del pastor es más en Chiapas, en otros lugares también, digamos, con comunidades rurales, pero tú has trabajado mucho en la Ciudad de México con distintas formas también de creencias y de violencia que se genera alrededor, ¿no?
¿Cuál es tu experiencia alrededor de eso? Sí, yo creo que un elemento útil es algo que estabas planteando ahorita, que es tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia, ¿no? Ajá. Y de qué es este concepto cuando se aplica a las relaciones entre los grupos religiosos y la sociedad, ¿no? O sea, un primer señalamiento es que la violencia en su forma más brutal, más explícita, es hacerle daño físico a una persona o a un individuo, ¿no? O inclusive a una colectividad. Por allí tenemos este elemento en el cual se provoca un daño físico, ¿no? Que es intencional, además, ¿no? Y que tiene consecuencias sobre la vida de la persona. Otro es afectar las condiciones sociales en las cuales está el individuo. O sea, puedes ejercer violencia incluso sin hacer el daño directo. Por ejemplo, sustrayendo las propiedades de una persona, expulsándolo de un lugar, o no permitiéndole ejercer sus derechos, ¿no? Esos todos son elementos que a veces no son directos, por eso no siempre parecen tan claros, ¿no? Sí. Pero son elementos que son claramente un aspecto de violencia que la gente reacciona frente a ellos, aunque no aparece directamente como una violencia física. Y cuando hablamos de grupos religiosos, un elemento muy claro allí es la violencia simbólica, la violencia que el actor religioso percibe contra su religión y sus símbolos. Que ese es un elemento muy interesante porque para los que no están en el medio religioso no puede parecer directamente como violencia, pero el actor religioso sí lo percibe como tal. Danos un ejemplo, digamos, de qué, Sí, bueno, de qué estás pensando. recientemente, justamente con la cuestión de los ataques de los islamistas radicales en Francia, para ellos violencia simbólica era burlarse de sus símbolos. Claro, y ellos lo entendían como violencia simbólica. El resto de la sociedad no lo comprendía como tal, ¿no? Claro. Y ellos insisten en que el resto de la sociedad lo entienda de esa manera e inclusive lo ven como una justificación para violencia física. Y si uno no lo entiende, este acto aparece como un elemento incomprensible, pero si uno lo ve que, bueno, para ellos es un tipo de violencia y por eso están respondiendo. Y esto también ha sucedido también, porque a veces yo he visto el contexto que a veces gente dice, bueno, eso pasa allá porque ellos tienen islámicos, ¿no? Aunque Pero déjame, antes de que hagas esta comparación, creo que de todas maneras hay una sobrereacción en términos de violencia, ¿no? Claro. Porque obviamente no es lo mismo, o no sé, la pregunta sería, ¿es lo mismo, tiene la misma fuerza la violencia que puede ser representar la figura de Mahoma en una caricatura que masacrar a 12 personas? No, claramente es una... No, digamos, uno diría, bueno, sí, no lo podemos poner al mismo nivel, aunque uno entienda el argumento, ¿no? Sí, la cosa es explicarlo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Porque estamos ante este cosa que la gente dice, bueno, ¿y por qué hacen esto? Claro. Y ahora, claro, tú vas a compararlo con que bueno, es más fácil decir, bueno, eso pasa en esos lugares porque tienen, y que yo he escuchado varios comentarios nacionales, eso pasa porque allá tienen gente radical que hacen esas cosas. Afortunadamente, acá no pasa, pero también tenemos muchos casos de este mismo tipo de violencia simbólica que grupos conservadores hacen sobre otros actores, ¿no? Claro. Y que claramente lo llevan a cabo sin que aparentemente... Danos otro ejemplo, digo, para saber en qué estás pensando, pues. Sí, por ejemplo, bueno, el mismo hecho de hacer legislaciones en las cuales a las mujeres no se les permite el control de su cuerpo y se ponen límites que se aplican a toda la sociedad en base a elementos tan simbólicos como es cuando aparece el alma, cuando están los derechos. O sea, estos son elementos que tienen una base absolutamente simbólica, no es real, ¿no? Sí. Y sin embargo, este tipo de elementos sí se aplican. Entonces,
este tipo Claro, de cosas claro, sí claro, sucede en nuestra sociedad. Claro, y por lo que veo, digamos, uno puede tomar ejemplos desde cualquier lado Así es. hacia cualquier otro, ¿no? Porque tenemos violencia simbólica y violencia física en muchísimos casos, que proviene tanto de grupos religiosos como de grupos no religiosos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede aquí? Porque hay una cuestión que me hace pensar que la religión generalmente se asume como algo que es pacífico. Y sin embargo, cuando uno se detiene tantito, pues resulta que alrededor de la religión hay mucha violencia también, ¿no? No sé, Yo quisiera tomar algo sí. de lo que dijo Carlos. Efectivamente, el ataque simbólico a veces duele y crea una reacción. Sí, claro, como la que que sobre- vimos en Francia. Ajá. ¿no? En México sucedió. Los protestantes, por ejemplo, aquí en el Estado de México hay un pueblo que se llama Joquicingo. En ese pueblo criticaron a la Virgen de Guadalupe. Y eso es símbolo. Claro, claro. Pero entonces el sacerdote destruyó y mataron al pastor y agredieron, quemaron el templo. O sea, como, Casi exactamente como lo el mismo, mejor sí, grupo extremista musulmán. Exacto, Sí. pero como no había ni la información tan actual y además estaba controlada. ¿De qué año estamos hablando esto? Estamos hablando de 880 más o menos, Ok, 890. época de Porfirio Díaz. En la época de Sí, Porfirio sí, Díaz. sí. Pero si nos remontamos a hace unos 50 años al área indígena en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, hubieron muchas muertes que no salieron. A mí me tocó ir a recoger a un pastor que lo hicieron pedazos frente a su familia por andar predicando, y el Ministerio Público incluso no quiso ir a recoger el cadáver, se negó a hacerlo. Porque era pastor evangélico. Porque era pastor evangélico. Tuve que hablar a la Cámara de Diputados para que alguien obligara al Ministerio Público a ir a levantar esto. ¿Qué tanto ha mejorado la situación alrededor de eso en México? Yo creo que ha mejorado bastante. ¿Sí? Por supuesto que no solamente los medios de comunicación han creado ya algo que aclara las cosas y que ya no deja que las cosas queden en el oscurito como antes que se quedaban, ¿no? Ajá. Yo siento que ahora hay grupos de defensas, personas que están preocupadas por hacer conocer todas estas cosas que suceden, ¿no? Creo yo que en el área indígena todavía se sigue violentando un poquito. Aquí en Puebla hay algunas cosas donde los niños no van todavía a las escuelas del gobierno, o no se les permite enterrar a sus muertos en los panteones civiles. Eso todavía sucede se da. mucho de que no se permite, y olvidándose de aquella secularización de los cementerios de la época de Benito Juárez, ¿no? Sí. Es decir, todavía estamos en ese nivel en algunos pueblos. Quizás Pero la ya no gente- haya sí. agresiones físicas como hubo en el 67, 68 en las comunidades indígenas de Chiapas, pero sí ha habido violencia. Si nosotros nos vamos a Acteal es un conflicto político, pero también con tintes religiosos. claro, ¿no? claro. Ahora, ¿tú crees que hemos pasado más de una violencia física a una simbólica en las últimas décadas o no? Yo creo muy bien, como dice el Pastor López, ya las formas extremas de violencia física por motivo de creencia se han acotado, Sí. pero la otra se mantiene con mucha fuerza. La otra sí se mantiene todavía violencia simbólica en varios aspectos. Por ejemplo, un elemento que hemos encontrado en algunas investigaciones en comunidades migrantes es que específicamente lo que decía el pastor, de cuando las personas fallecen en California y quieren ser enterrados en comunidades rurales de Oaxaca, tienen que haber pagado al sistema de cargos. Ujú. Y si no, se genera un no pueden ser
enterrados en los panteones de las comunidades. Y hay varias comunidades, tanto mixtecas como zapotecas, en donde investigadores, antropólogos han encontrado que todavía se mantiene este elemento. O sea, si la persona quiere ser enterrada en la comunidad, viviendo en los Estados Unidos, tiene que pagar al sistema de cargos de la Iglesia Católica. Así es. Sí. Y es una cosa que poca gente, bueno, en general fuera no se conoce, y las mismas comunidades lo defienden como usos y costumbres. Exacto. Es lo que iba a preguntar. ¿Qué pasa con esos usos y costumbres que están justificando incluso violencia y violación de derechos humanos? Que es otra, digamos, forma de expresar esta violencia o física o simbólica de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando no están respetando los derechos que la Constitución dice que independientemente de los usos y costumbres tendrían que ser respetados, ¿no? Bueno, hablar de usos y costumbres no es algo, hablar siempre de algo bueno, algo que hay que repetir. Yo creo que hay usos y costumbres que hay que desaparecer y hay usos de costumbres que hay que mantener. Por ejemplo, en Chiapas todavía se venden a las hijas por una vaca, por un becerro, y esos son usos y costumbres que ya no deberían de tener ninguna validez en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero eso se usa, eso se hace, y en base a eso se mantiene la violencia contra las mujeres. Bueno, vamos a seguir con estos temas, pero por lo pronto vamos a un corte y regresamos.